Bueno, ¿puedo arrancar? Ok. Buenas tardes, profesores, miembros de la mesa examinadora, familiares y amigos que siguen la transmisión. Soy Melanie Rebeca Barbosa Villasanti y vengo a presentarles mi trabajo final de grado para optar por el título de arquitecta, cuyo tema es Cauces hídricos urbanos y lleva por título Lineamientos para el mejoramiento urbano ambiental de la cuenca del Muricá. La tabla de contenido a desarrollar se compone de los siguientes capítulos. Empezaremos por ubicar la cuenca del Muricá en Asunción, Paraguay, en Asunción, capital del Paraguay. En Sajonia, Carlos Antonio López, Tacumbú, General Díaz y Barrio Obrero, que son barrios de la ciudad de Asunción. Estas se encuentran al suroeste de la ciudad y limitan al norte con el microcentro, al noroeste con los barrios San Antonio y Doctor Francia y al suroeste con el río Paraguay. Los planes existentes referidos al arroyo Mburicá se clasifican en 3 niveles: ministerial, municipal y proyectos ejecutados actualmente por la Itaipú Binacional, que tienen por objetivo el mejoramiento de ciertos tramos de este arroyo. Sin embargo, no tienen una mirada holística de la cuenca. En la actualidad, el territorio de la cuenca y su entorno se encuentran altamente deteriorados en su calidad ambiental, debido a la excesiva y caótica urbanización, al arrojo y vertido de basuras, de aguas residuales y de escombros. Por lo tanto, el presente trabajo pretende proponer lineamientos de mejoramiento urbano ambiental para el arroyo Mburicá y su cuenca en la ciudad de Asunción. Y para ello, los objetivos específicos de este trabajo son identificar casos de recuperación de otros arroyos en otros contextos urbanos, elaborar un diagnóstico a partir del análisis con enfoque sistémico, teniendo en cuenta la situación de cada tramo en particular, e identificar el grado de conciencia ambiental de los pobladores con el fin de proponer estrategias que puedan mantener las mejoras. Y a partir de ello, elaborar lineamientos que permitan las condiciones necesarias para el mejoramiento, con líneas específicas. Por lo tanto, para este trabajo se abordó una metodología de investigación descriptiva con enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, en la que se dividió en 3 etapas. La primera etapa de análisis, investigación inicial, con un análisis de casos, recolección de datos y el procesamiento de estos. En la segunda etapa, un diagnóstico con la valoración de estos datos. Y en la etapa de propuesta se realizan los lineamientos y las acciones específicas. Por último, las conclusiones de los aportes. La cuenca hidrográfica es una zona geográfica drenada por una corriente de agua. Las cuencas no solamente son zonas de desagüe, sino que también sirven para dar apoyo al hábitat de plantas y animales. Y también proporcionan agua para las personas y para la vida silvestre. Las cuencas urbanas tienen como característica principal el incremento de la impermeabilización y la reducción de la infiltración, debido a que se encuentran edificaciones como casas, pavimentos de vereda, calles y la remoción de la cobertura vegetal. Todos vivimos en una cuenca hidrográfica y todas las aguas de nuestros hogares y calles van a parar a ese arroyo. Por lo tanto, el estado de la cuenca influye directamente en el estado del arroyo. Por eso podemos afirmar que territorios saludables producen aguas saludables. El arroyo o riachuelo es un caudal corto de agua que se diferencia del río por su menor profundidad y poco caudal. Se pueden dividir en 3 tipos según su duración, en intermitentes, efímeras y perennes. Entendemos la infraestructura urbana como el conjunto de espacios, edificaciones que ayudan a comunicar las distintas partes de la ciudad entre sí y abastecer y eliminar residuos. Entendemos que las infraestructuras urbanas referentes al agua sirven para la captación y la distribución, en lo que se refiere a lo cloacal, lo pluvial,
el manejo de residuos, etc. Es decir, sistemas básicos o la ausencia de estos, para gestionar y abastecer el agua a la ciudad. Entendemos que estas infraestructuras urbanas tienen un impacto sobre el ambiente. Por citar algunos, como el aumento de la impermeabilidad del suelo, los cambios en la red de escorrentías y las alteraciones de la calidad del agua o contaminación de las aguas superficiales. El más adecuado modelo de desarrollo será aquel que sea económicamente factible y socialmente equitativo, que minimice la degradación o destrucción de la base ecológica de producción y habitabilidad y que sea tecnológicamente apropiado y también políticamente participativo. Es por ello que, considerando los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030, en el objetivo número 6, que se propone garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. A nivel nacional, el Paraguay cuenta con normativas que decretan la protección y la defensa del ambiente. Estas se citan a continuación según orden de prelación. En primer lugar, la Constitución de la República del Paraguay, que en su artículo 7 y en el 38 declaran, ¿verdad?, la defensa del ambiente y el derecho a la defensa del mismo. También en las leyes nacionales, en la 1183, conocida como Código Civil, se establece cuáles son las aguas del dominio público, es decir, todas las aguas que corren por sus cauces naturales. En la ley 3239 de los recursos hídricos urbanos, que establece y regula el manejo de estas aguas del dominio público, en cualquiera sea su ocurrencia y origen dentro del territorio nacional. La ley 716, que establece que sanciona los delitos contra el medio ambiente. Existen también tratados y convenios internacionales referidos al tema. Asimismo, las ordenanzas municipales 112/04 y la 408/14, que habla acerca de las aguas residuales urbanas y sobre la gestión integral de los residuos urbanos, estableciendo específicamente así los permisos y las prohibiciones bien específicas. Se realizó un estudio teórico de antecedentes e intervenciones urbano-ambientales en otros contextos y se hizo énfasis en la recuperación de los espacios para la ciudad. En los aspectos más destacables de estos ejemplos que podemos ver a continuación son el manejo de residuos sólidos, la implementación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y el manejo, los incentivos monetarios a quienes no contaminen el arroyo, y en todos estos casos podemos ver un aumento en cuanto al turismo y la recuperación del espacio público para todos. Los aspectos generales de mi sitio son que se encuentra, como ya había mencionado, en Sajonia, Carlos Antonio López, Tacumbú, Barrio Obrero y General Díaz, que son barrios de la ciudad de Asunción. La ocupación de este sector data de los años 1840 a 1900 y las primeras edificaciones referentes, como ser la usina de la Ande, el Estadio Defensores del Chaco y el Club Deportivo Puerto Sajonia. Juntos reúnen una superficie de 9,35 kilómetros cuadrados de extensión y reúnen una población de 58.211 habitantes, lo cual se traduce en una densidad poblacional de 63 habitantes por hectárea. Las particularidades de este sector es que une dos trazados, el trazado original y el trazado girado, de cuya costura se origina en la calle Juan León Mallorquín. La otra particularidad es la existencia de la ex cantera de Tacumbú, que era el antiguo cerro de la ciudad, y la topografía bastante accidentada. En cuanto a lo que es vegetación, la poca superficie que se encuentra sin impermeabilizar cuenta con una variada cantidad de vegetación. Los cauces hídricos en esta zona son principalmente el arroyo Mburicá, que es el objeto de estudio, que desemboca en el río Paraguay. Los usos predominantes son el residencial, también cuentan con zonas locales comerciales, territorios militares y portuarios, zonas de uso especial, un hospital, instituciones deportivas, colegios, iglesias, etc. El arroyo Mburicá, objeto del presente estudio,
tiene aproximadamente 2,38 kilómetros de extensión. Cruza 3 de los 5 barrios mencionados, de tal manera que genera una especie de borde entre ellos, enfrentándolos. Nace en el barrio Tacumbú, posee una cuenca de 3,57 kilómetros cuadrados de extensión y desemboca en el río Paraguay. No se pudo constatar el lugar de la naciente, pero sí a partir de la calle Dr. Cecilio Báez puede observarse que corre a cielo abierto y los hilos corren del noroeste al suroeste. Al igual que muchos arroyos urbanos dentro de la ciudad de Asunción, este arroyo está funcionando actualmente como un vertedero a cielo abierto. Por último, de manera a hacer un diagnóstico ordenado y clasificado, se procede a ordenar la información en los siguientes ejes temáticos: físico-natural, físico-construido, sociocultural y legal-administrativo. A fines prácticos del estudio se dividió el arroyo en 3 tramos: el tramo alto, el medio y el bajo. Cuentan con 2 tipos de formaciones, una rocosa y otra arenosa. La formación arenosa permite una diferencia de altura entre viviendas, calles y arroyos de no más de 3 metros. Y las de formación rocosa permiten una profundidad, una diferencia de altura de hasta 5 a 7 metros. En cuanto a topografía, tiene una diferencia a nivel de 90 metros desde el punto más alto de la cuenca hasta su desembocadura con el río Paraguay, teniendo así el primer polígono como el de la cuenca portante, que corresponde a los puntos más altos de la ciudad, que aportan al punto de la naciente donde se origina el arroyo Mburicá. El segundo polígono viene a ser el área de influencia directa sobre las márgenes. Con relación a la biodiversidad existente en el arroyo, actualmente se observa una cantidad interesante de flora, pero no así de fauna, teniendo en cuenta esta variada vegetación que pudimos relevar, pero en cuanto a animales, solamente se pudo observar algunos renacuajos, perros y gatos callejeros y avistamiento de aves. En cuanto a lo legal administrativo, encontramos esta zonificación en el plan regulador, en donde el área residencial permitida en esta zona es la de mayor, o sea, la que permite mayor densidad posible. De áreas de transición provenientes del microcentro, que ingresan incluso en zonas del Doctor Francia, San Antonio e Itagutapunta. Una franja mixta 1B, la franja mixta 2 y la zona especial del Bañado, que es territorio no urbanizable. Y en usos de suelo podemos observar cómo predomina la habitación por sobre otro tipo de programas. Contamos también con el uso comercial en las calles Colón, Francisco Dupuy, Avenida Quinta y parte de lo que sería Carlos Antonio López, que viene a afectar dentro de la cuenca. Contamos con el uso especial, que dentro de la cuenca pertenece a territorios de zona militar, áreas verdes, escuelas, colegios e iglesias. El porcentaje de ocupación de la cuenca es bastante alta en relación a la densidad poblacional existente, que habíamos dicho que era 63 habitantes por hectárea, obteniendo así una relación desproporcional. Dentro de la cuenca, los tipos de pavimentos utilizados son asfáltico, hormigón, pétreo y de tierra. El más utilizado viene a ser el asfalto. En segundo lugar tenemos el pétreo, y así sucesivamente hormigón y de tierra, siendo así los más favorables aquellos que permitan la infiltración del agua proveniente de la lluvia o de la precipitación, y los puntos más desfavorables son aquellos que posean asfalto y hormigón, los que menos permitan esa permeabilidad y que coinciden con los lugares que reportaron mayor acumulación de aguas en días de lluvia. Un estudio que realizamos en la cuenca arrojó una ocupación de 64,81%, que corresponde a una superficie de 2,31 kilómetros cuadrados de los 3,57 de la cuenca. A pesar de que 64,81% no parece ser una cifra tan cuidadosa, vista en planta, nos arroja una relación bastante más certera de la situación actual de la cuenca. Y es por eso que se producen los desequilibrios a la hora de
en los días de lluvia. La cobertura del servicio de desagüe cloacal fue verificada in situ, obteniendo este plano proveído por la SAP que se encuentra desactualizado referente a lo que nosotros encontramos en la cuenca. Se detectó un punto bastante cuidadoso, que es el que está señalado, que finaliza como si fuera, finaliza en cañería, no teniendo así una continuidad. Entonces nos hace dudar de si esto termina en el arroyo o no. En cuanto a la cobertura del servicio de recolección de basuras, recolección de basuras, es bastante alta, teniendo así un tercio con recolección prácticamente diaria, la segunda que es interdiaria, y por último, en la última franja que no está pintada en ningún color, no posee servicio de recolección de basuras, teniendo así la oportunidad o la excusa de utilizar el arroyo como un vertedero a cielo abierto, debido a que ese lugar se sigue produciendo basura, es habitado y al no contar con el servicio, esto va a parar allí. En cuanto a lo sociocultural, podemos detectar que existe un porcentaje menor, pero que es importante destacar que no lo reconoce ni siquiera por su nombre. Esto explica por qué hay una falta de apropiación de la gente sobre este arroyo. La percepción en general es mala y está relacionada con lugares inseguros y malos olores. Y cuando se les consultó qué podía hacerse con este lugar, una importante mayoría habló de recuperación de espacios, situación que da un poco de respiro. Para el presente diagnóstico se identificaron y analizaron diferentes puntos relevantes, eligiendo este modelo de ficha para obtener los datos acerca de su situación actual, como ancho y alto del canal, la existencia de construcciones intrusivas, los usos de suelo, la presencia de residuos y existencia de vertidos cloacales y la vegetación ribereña. Este sería el resumen de los puntos visitados y analizados. Por destacar algunos, este primer punto viene a ser la naciente, en donde se encuentra ubicado el sumidero, que al no constatarse la naciente, nosotros entendemos que este es el lugar de la naciente, que se encuentra totalmente construido por sobre ese lugar. Empiezan los primeros vertederos clandestinos. Este lugar es destacable porque posee un espacio público improvisado por los vecinos, una plazoleta que funciona en una de las márgenes del arroyo Mburicá, que está a 1.4 kilómetros del Parque Carlos Antonio López y a 1.7 de la Plaza Italia. Eso quiere decir que buscan un espacio público en el cual desenvolverse. Este es otro punto destacable debido a la presencia de un lavadero a una de las márgenes del río, ocupando la franja de dominio y desaguando intencionalmente en él. Este sería el punto de cuidado que había dicho sobre los desagües cloacales provenientes de la SAP. Este es el lugar en donde finaliza en cañería y no se une con nada. Se observa una cantidad importante de escombros alrededor y basuras acumuladas, agua estancada, pero la presencia de la vegetación atenúa un poco la situación, generando espacios confortables climáticamente hablando. Aquí no se observa la presencia de basuras, pero los olores nauseabundos no permiten el disfrute total de este espacio. Asentamientos informales que recurrentemente hemos encontrado, y no solamente eso, en los asentamientos informales también se encuentran ubicados los vertederos, están directamente relacionados porque son ocupantes temporales que no tienen ningún sentido de arraigo ni respeto por el lugar en el que habitan. Esta situación es bastante particular porque a 200 metros del arroyo se encuentra la iglesia Virgen de Fátima, un lugar sumamente concurrido en la zona, y al final de esta calle lo único que se divisa es un paredón que no representa nada, pero al acercarse a este lugar, a este punto, se escuchan bullicios. ¿Y qué pasa? La última foto fue tomada desde encima del paredón, y este lugar
es como que da la espalda a la ciudad baja. Es como una especie de barrera entre un punto posible de conexión entre los de la ciudad alta y los de la ciudad baja. Y esta sería la otra cara de la moneda. El centro comunitario de la Villa Esperanza, que es una villa con Navi, que cuenta ahora con un centro comunitario y canchas de esparcimiento. Este es un lugar sumamente utilizado por los pobladores en todas las franjas de horarios del día posibles. Lo resaltante del recorrido es los puntos de conexión improvisados por los mismos vecinos a través de puentes, de vuelta a situaciones de asentamientos informal relacionados a vertederos. Aquí los bordes se encuentran protegidos, pero no son disfrutables debido a la presencia excesiva de basuras. La misma situación se va repitiendo hasta su desembocadura con el río Paraguay. Pero en este punto, en el proceso del trabajo de final de grado, surgieron ciertas reacciones como resultado de denuncias hechas en redes sociales de manera a exponer y visibilizar la situación del río, de la desembocadura al río, perdón. Y los vecinos se unieron a este reclamo insistente y obtuvieron respuestas por parte de la Municipalidad de Asunción. Organizaron una minga ambiental y en un fin de semana prácticamente cambiaron lo que era la situación vista por nosotros. Este viene a ser el resumen o la síntesis de todos estos puntos observados, siendo las casillas pintadas en verde como aspectos positivos y las casillas pintadas en rojo como aspectos negativos. Como una síntesis del diagnóstico podemos decir entonces que los aspectos positivos de lo físico-natural es que existe una abundante vegetación que supera la mínima recomendada por la OMS, que es un dato importante. En cuanto a lo físico construido, predomina la habitación y no existe, por ejemplo, industrias que pudieran agravar la situación de contaminación. Los pavimentos permeables y la alta cobertura de las infraestructuras. En lo sociocultural, estas reacciones positivas durante el proceso de TFG fueron los aspectos positivos destacables. En lo legal administrativo sí se cuenta con herramientas para regular estas situaciones que están fuera de lo normal. Y en cuanto a los aspectos negativos, es que la vegetación, si bien existe, no puede crecer libremente debido a que está ocupado en todo lo que es la franja de dominio. El estado del agua, con la presencia de basuras de todo tipo, desagües que van a parar al arroyo y se encuentra sumamente contaminado. En cuanto a lo físico construido, predomina lo construido por sobre lo permeable, las ocupaciones intrusivas, la pavimentación del tipo asfáltico, que es bastante útil a la hora de ir en carretera, pero que es bastante perjudicial a la hora de la recarga de una cuenca. La mala gestión de las infraestructuras, que si bien existen, están mal direccionadas. Y en lo sociocultural, el indicativo de educación ambiental, que fue ampliamente bajo. En lo legal administrativo, encontramos que la falta de sanciones es lo que permitió que esta situación llegue hasta este punto. Y falta una ley que regule el uso del suelo permeable, tanto público como privado. Como respuesta al diagnóstico se propone una serie de lineamientos ordenados por estructuras y son cuantos siguen. El lineamiento 1 sobre descontaminar el arroyo y consolidar en sus bordes y restaurar sus bosques protectores según la Ley de Recursos Hídricos. Lineamiento 2, que viene a ser mejorar y ampliar la red de servicio de desagüe pluvial, que no encontramos, salvo el sumidero, no encontramos otro indicio de que exista. En el lineamiento 3, mejorar el trazado de cañerías de desagüe cloacal. El lineamiento 4, mejorar el mecanismo de servicio de recolección de basuras o residuos. El lineamiento 5, conservar los pavimentos de tipo Petro existentes en la zona, no solamente conservar, sino defender estos. En lo sociocultural, impulsar la educación ambiental en escuelas, colegios, centro comunitario y dentro del territorio de la cuenca. Y en lo legal administrativo, la reglamentación de la permeabilidad del suelo. A continuación, ordenamos los siguientes lineamientos en acciones específicas
que sirven de complemento a estos lineamientos antes mencionados. Tomando en cuenta el antecedente número 17, que fue positivo, de sitios analizados en conjunto con la municipalidad, buscar la limpieza del arroyo en todos los puntos, teniendo especial atención a los que son utilizados como vertederos clandestinos. La restauración de los bosques protectores en galería de los arroyos, de manera a que estos puedan recuperar ese espacio que está hoy invadido por la construcción. Teniendo especial atención de que sean especies nativas que no cambien la imagen que tiene actualmente la ciudad. Mantener estos árboles que están los existentes en la zona y defender esto. Y la implementación de este proyecto de drenaje del trazado a través del trazado de la red pluvial. Este proyecto ya fue debidamente desarrollado por alumnos de la Facultad de Ingeniería, técnicamente desarrollado. Este es el mejor trazado que responde a las necesidades de la cuenca y la ubicación de sumideros en puntos específicos. Solamente es la implementación de este trazado. Se busca evitar que las líneas colectoras del desagüe cloacal atraviesen el arroyo o terminen desembocando en él, por lo que se propone una construcción de las líneas intermedias, le llamamos, a ambos lados de los márgenes del cauce, de manera a conectar los últimos puntos antes de llegar al arroyo y redirigirlos a una futura planta de tratamiento de aguas residuales que está actualmente en etapa de diseño por la SAP. Poner en conocimiento acerca de la guía de reciclaje existente en nuestro país y en cuyo lugar documento se encuentra contenido el lugar de los puntos de recepción de estos residuos que son en su mayoría cercanos a la cuenca, y habilitar contenedores comunitarios de recolección de basuras en los sectores para los sectores que no cuentan con este servicio, y ubicarlos en la zona de recolección más frecuente de manera que no se acumulen por más de 2 días. Conservar y defender, como había dicho anteriormente, los pavimentos de tipo Petro existentes en la zona. Impulsar la educación ambiental en escuelas, colegios y centro comunitario a través de una alianza con la municipalidad, generando estas jornadas participativas en donde se puedan poner en conocimiento las mejoras implementadas y de la manera en que estos les benefician a ellos, de manera que exista una participación total de todos los actores de la zona. En cuanto a la reglamentación de la permeabilidad del suelo, la modificación del factor de ocupación del suelo incorporando el concepto de la limitación de la pavimentación del área no construida y ofrecer soluciones o alternativas de manera que puedan funcionar como lugares de captación de agua de lluvia. Perdón, no había dicho. Considerando destinar el 50% del área no construida que sea área permeable, área de recarga. Con los espacios ganados a través de la liberación de bordes, se proponen corredores verdes, un espacio lineal capaz de conectar todos los puntos en las márgenes del arroyo, y para tal efecto se aplicará la Ley de los Recursos Hídricos, que en su capítulo 7, en el artículo 24, establece que las márgenes del dominio privado tienen ciertas restricciones al dominio privado, adyacentes a las zonas de cauces hídricos, y estarán sujetas a estas restricciones, y entonces se puede dar esa zona de uso público de 5 metros a ambos lados del arroyo, de manera que se pueden ejecutar estos corredores verdes. Dichos espacios serán destinados al uso de circulación, tanto de ciclovía como peatonales. Con una imagen referencial, ¿verdad?, de apoyo de cómo sería la situación deseada, lo ideal sería que sean suelos permeables, que vayan con lo que estábamos proponiendo. Perdón, no sé por qué no para.
Disculpen. Por favor, gracias. Me quedan todavía 10 minutos. Ok. Y como perdón, lugares de expansiones que serían los espacios reunitivos, ya en los puntos que ya se encuentran funcionando como espacios públicos. Como recuerdan en los puntos estudiados anteriormente, se encuentra la plazoleta de Montevideo, el espacio del centro comunitario y los que se han ganado del desalojo, ¿verdad? De las ocupaciones informales. Entonces serían estas expansiones verdes en puntos específicos recuperados. Y estarían funcionando como tal, pero deben ser potenciados. Este sería el mobiliario de apoyo para los espacios reunitivos. Podemos concluir de la siguiente manera. La cuenca del Buricá forma parte de un territorio consolidado de familias, de barrios antiguos y familias que lo habitan hace varias generaciones, sin tener en cuenta de que toda la riqueza que ellos habían encontrado debía preservarse para sus futuras generaciones. A través de este trabajo final de grado, pudimos hallar problemáticas y potencialidades y pone en consideración situaciones futuras a las que no quisiéramos llegar, relacionadas con los objetivos propuestos de manera a revertir esas situaciones futuras. A través de los casos estudiados pudimos obtener conceptos clave para poder tener una idea de cómo podríamos llegar a la recuperación, tanto no solamente de las cualidades ambientales del arroyo, sino de la recuperación de espacios públicos para la ciudad. A través de análisis sistemáticos pudimos obtener datos específicos acerca de cómo está actualmente la cuenca en rasgos generales y particulares con el estudio específico de los puntos que fuimos estudiando. Cabe mencionar lo expresado por la ONU con relación a lo que es las cuencas hidrográficas, es que la ordenación de las cuencas hidrográficas desempeña una parte importante en lo que sería el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. En cuidar de las cuencas hidrográficas para poder seguir beneficiándonos de sus servicios es una responsabilidad colectiva. Por lo que, entendiendo esto, nos hace entender que el proceso iniciado con este trabajo final de grado es pensar comprometidamente con este objetivo y este futuro que queremos. Y territorios saludables, o sea, me quedo con esta frase, que territorios saludables producen aguas saludables. Lo había dicho un profesor en cátedra. Gracias.